Buenas tardes hermanos, bienvenidos. Vamos a continuar con la siguiente prédica que se llama Las cuatro bestias de las que habla Daniel, el profeta Daniel. Sí, pero previo a esto, por los comentarios que están haciendo con respecto a que no hablamos con verdad o con fundamento en la Biblia, yo les digo que chequen porque cada prédica, cada prédica que doy la doy apegado a las Sagradas Escrituras. Yo no hablo nada más por hablar, yo hablo en base y con fundamento en la Biblia. ¿Sí? Para continuar, es necesario que les lea la carta a los filipenses en su versículo 15, que dice lo siguiente, dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. 16. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. 17. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así aumentarán la angustia de que sufro mis prisiones. Esto lo escribió Pablo. ¿Qué prisiones? ¿A qué se refería Pablo por cuestión de sus prisiones? Pablo, cuando estaba predicando en diferentes lugares dentro y fuera de Jerusalén, fue prisionero. Él estuvo en la isla de Malta, ¿sí? Un buen tiempo. Estuvo también en Cesarea, entre otros lugares donde estuvo prisionero. Y simplemente, ¿sí?, fue acusado por aquellos que no querían escuchar las nuevas buenas del Señor Jesucristo. Les afectaba a sus intereses. Cuando gobernaban, creían que eso les iba a afectar y iba a traerle problemas. Por esa razón, negaban que escuchara el pueblo su palabra. Pero bueno, esto aún sigue en estos tiempos. Seguimos igual. Por esa razón, hermanos, yo sí les comento que hay mucho predicador falso. Tengan cuidado de ello. Vamos a continuar con la predicación que les dije, hablando de las cuatro bestias del que habló el profeta Daniel. ¿Sí? Dice en Daniel 7:2. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Esa era la visión que tenía el profeta Daniel. ¿Sí? Daniel 3. Y cuatro bestias grandes y diferentes, la una de la otra, subían del mar. Eso es lo que veía Daniel. 4. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto del versículo 4 del libro de Daniel 7 no da mucho de qué hablar, porque sinceramente Dios lo puso ahí a los Estados Unidos, que es identificado como el águila, ¿sí?, para defender a Israel. Yo me preguntaba, bueno, ¿y desde cuándo se dio esta situación? Esta comunión en defensa conjunta para Israel, por supuesto, ¿sí? Y me voy a Google a buscar, y pues resulta que los promotores para que surgiera, como lo habla Isaías 66, de que nace una nación, nació el pueblo de Israel en 1948, pero tuvo mucho que ver los Estados Unidos en ello, ¿sí? Y comencé más a investigar más a fondo y resulta que se nos dice que en 1932
La verdad, a lo mejor yo creo que estamos mal aquí. Pero bueno, sí, en 1932 llegaron las 13 colonias de Inglaterra para habitar donde hoy es Estados Unidos. ¿Sí? Es ahí donde inicia la población de Inglaterra con los Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí prácticamente se desarrolla lo que es esta nueva nación, que no tiene más de 250 años. En 1968, con un fuerte apoyo del Congreso del presidente de los Estados Unidos, ¿sí?, Lyndon B. Johnson aprobó la venta de las casas F4 Phantom a Israel, sentando el precedente para el apoyo de Estados Unidos a la ventaja militar cualitativa de Israel sobre sus vecinos. Desde 1968 empezó prácticamente Estados Unidos a apoyar a Israel con la venta de armas militares, ¿sí?, para su defensa. Y a partir de ahí no ha parado. En 1999 el gobierno estadounidense, ¿sí?, mediante acuerdo, se firmó un compromiso para proporcionar a Israel al menos 2.700 millones de dólares estadounidenses en ayuda militar anualmente. ¿Sí? Luego entonces, ¿por qué le leo esto? Porque vuelvo al tema que dice que la primera bestia, ¿sí?, era como un león y tenía alas de águila. Cuando hablamos de león, hablamos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo de Dios, se identifica como león y tenía alas de águilas, que son las alas de los Estados Unidos. Luego entonces ahí hay una unión, un apoyo mutuo. La representación de león con sus dos águilas no es más que la fusión de apoyo militar entre estas dos naciones, que hoy se está dando y se sigue dando. Vean ustedes que los dos están atacando a Irán, porque Irán prácticamente se lo ganó por lo que argumenta y siguió argumentando. Pero ¿cuál era ese argumento? Bueno, decían ellos, hoy no lo dicen porque están siendo atacados, pero decían ellos que las armas nucleares que quieren hacer o que quieren desarrollar es para desaparecer al pueblo de Israel. A cada rato los amenazan a través de desaparecerlos. Luego entonces, pues, con esas semejantes comentarios que hacen, pues sinceramente Israel no se va a dejar. Por esa razón, en la guerra de 12 días, a Israel atacó Irán y vuelve otra vez porque se dio el mismo tema. No sabemos, sinceramente, que esta guerra pudiera desarrollar lo que dice Jeremías 49:50, la guerra de Gog y Magog. Probablemente pudiera darse un poquito más allá, cuando esto se agrave, porque de acuerdo a las noticias que salen, cuando se dio una reunión de negociación entre Estados Unidos e Irán, parece ser que argumentó Irán que tenía para realizar 11 armas nucleares. Luego entonces, quién sabe si hablen nomás por hablar o realmente lo tengan. Pero esto, hermanos, sinceramente, parece ser que puede desarrollar el camino para Gog y Magog de los últimos tiempos. Estaremos vigilantes porque sinceramente tenemos que estar alertas. Atalayas, dice Jeremías, tenemos que estar velando para que sepamos los tiempos, como nos dice Efesios, ¿sí? Luego entonces, no es fácil, pero pues por ahí vamos, en ese camino.
Dice Daniel 7:5. He aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se levantó de costado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Quién es esta segunda bestia de que habla Daniel? No es otra cosa que Rusia. Rusia se identifica como el oso en la Biblia. Y cuando le dice, aquí de acuerdo a esta profecía, levántate, devora mucha carne, no es otra cosa que lo que está pasando actualmente. Porque déjenme decirles que sí es cierto que Rusia ha tenido guerras con otros países, pero hoy en día ya se ha dado mucho tiempo desde que iniciaron, ¿sí? ¿Cuándo inició la guerra con Ucrania y Rusia? ¿Sí? Inició el 24 de febrero del año 2022, que constituye una escalada de la guerra ruso-ucrania hasta hoy en día. Hermanos, si nos ponemos a pensar, prácticamente del año 2022 a 2026, ya transcurrieron 4 años. 4 años de que no se ve claro quién va a ganar. Hablan por ahí diciendo que Rusia, sinceramente, es un país prácticamente como los Estados Unidos. Devora a sus enemigos. Pero hasta hoy en día no ha podido con Ucrania. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, dice que de acuerdo con los datos que se manejan fuera de Rusia, se habla de 200,000 militares muertos. Pero Vladimir Putin reconoce 55,000 militares muertos. Rusos, ¿sí? El estadounidense Centerford Strategy y International Studios contabilizó hasta 325,000 soldados rusos, entre 100,000 y 140,000 militares ucranianos muertos desde el año 2022, cuando inició la guerra. Aparte, se cuentan los heridos. Con la suma total, tenemos un aproximado de 2 millones de bajas entre militares y civiles. Luego entonces, la profecía se está cumpliendo, como lo dice Daniel 7:5. Levántate y devora mucha carne, pues ya han muerto entre los dos países 2 millones de bajas, 2 millones de personas. Sinceramente, voltea a ver las estadísticas que se manejan y sinceramente te vas a dar cuenta de que lo que te digo es verdad y que prácticamente es cumplimiento de la profecía de estos últimos tiempos. ¿Sí? Por esa razón, que no te sorprenda las prédicas de otros falsos pastores que argumentan cosas que no son. Daniel 7:6. Después de esto yo miré, y he aquí una semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿De quién se trata esta bestia? Esta bestia se trata de el poderío que obtuvo Grecia con Alejandro Magno en aquellos tiempos. ¿Sí? ¿Y por qué le ponen que era semejante a un leopardo? La verdad que las fuerzas de los 4 generales que andaban con Alejandro Magno en aquellos tiempos se movían muy rápido. Perdón, pero es que como está cerca de la calle aquí, pasan los carros y pues ya ve lo que hacen. Mucho ruido. Bueno, entonces no es otra cosa aquí que las acciones que hizo Alejandro Magno en aquellos tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Alejandro Magno se apoyaba en 4 generales. Cuando
Alejandro murió, estos 4 generales se repartieron las tierras conquistadas, ¿sí? Y se hicieron reyes. Pero ¿por qué los 4 generales? Lo que pasa es que Alejandro no tuvo descendencia. Los 4 generales se llamaban, fíjense nada más, Ptolomeo, que se estableció en Egipto, iniciando la dinastía ptolomaica. Seuloco y Nicator tomó el control de Babilonia y gran parte de Oriente, fundando el imperio seleucido. Lysimase de Tricia obtuvo el control de Tracia y Asia Menor. Cesandro se consolidó en Macedonia y Grecia tras la muerte de su padre Antipatro. Antígono fue también una figura clave buscando reunificar el imperio antes de ser derrotado en la batalla de Ipsos. Luego entonces ya tenemos identificadas quiénes son las 3 bestias. Falta la última. Daniel 7:7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y hollaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que se habían visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Como ven aquí, esta bestia se dominaba la 4ª bestia. Dice Daniel que era espantosa y terrible y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba y hollaba las obras con sus pies. Esta bestia era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Quién es el que maneja los 10 cuernos de acuerdo a Juan en el libro de Apocalipsis? De acuerdo a Daniel, ¿sí? Que es el libro donde nos estamos desarrollando. Es el anticristo, hermanos. Es el anticristo. El anticristo va a liderar 10 naciones, de las cuales va a recibir poder. Y con ello va a hollar a muchas naciones. Y va a dominar. Inclusive ya se está dando. Porque él es el que sale sin título como el nuevo líder de Europa. Nadie le ha otorgado ese título, pero él ya se representa así, de esa manera. ¿Sí? Pero más adelante vamos a desarrollarlo un poquito más con respecto a lo que estamos comentando, porque tenemos que leer los otros versículos que a continuación nos detallen un poquito más. Dice, me acerqué, versículo 16, me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dijo, y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias que son 4 reyes. Se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo. Una vez que los 4 reyes de los que hablan, que son las 4 bestias, una vez que ya hayan pasado, ¿sí? Viene otro reino, que es el reino de los santos y del Altísimo. Poseerán el reino eternamente por los siglos de los siglos. Daniel 7:19. Entonces tuve el deseo de saber la verdad. Fíjense bien, lo que dice aquí Daniel. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía 10 tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y hollaba las obras con sus pies. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en la cabeza, y del otro que le salía, o que le había salido, delante del cual habían caído 3,
este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba de grandeza. Parecía ser más grande que sus compañeros. Claro, pues era el líder, el anticristo, el que representa a Europa, como ya les había dicho. Daniel 7:21. Veía yo que este cuerno hacía la guerra con los santos y los vencía. ¿Sí? Como dice Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Él habla cosas inaudibles en contra de Dios y de sus santos. Apocalipsis 13:7. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Luego entonces, ¿de quién estamos hablando? Del mismo del que habla Daniel aquí. Del mismo. Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no creían en Dios ellos. Se fueron con el otro. ¿Sí? Quien fue inmolado desde el principio del mundo. Quien el Cordero. Señores, el Cordero. Por lo cual ven que predico sobre bases bíblicas. No soy un falso pastor, porque igual pastor no soy. Lo que yo hago ahorita aquí, tratando de despertarte, es simplemente de corazón. ¿Sí? Por la gracia de Dios me puso que si ven ustedes mis antecedentes, en los primeros videos, tuve mucho problema para poder predicarte. Mucho problema. Pero gracias a Dios, pidiéndole y rogándole en oración que me lo permitiera, estamos aquí. Y no es para llevarte por el falso camino de perdición. No, para nada. Lejos sea de mí eso. ¿Sí? Yo no voy sobre camino de muerte. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ya conocemos la palabra, ¿sí? Y apartarme entonces de Dios y predicar un falso evangelio. ¿Y eso en qué me edifica? ¿Qué gano? Yo no tengo la mentalidad reprobada, como dice en el libro Romano 1, para nada. Yo lo que busco es a través de este ministerio que hoy estamos forjando aquí en equipo entre tú y yo, es precisamente para dar a conocer su plan, su proyecto, su palabra. ¿Sí? No busco otra cosa. Luego entonces, lo que yo predico no es anatema. ¿Pero qué significa anatema? Una persona objeto maldito, condenado por Dios y apartado para destrucción o exterminio. Yo no soy eso, ¿sí? Esto que comento, tampoco voy a recomendarte que te vayas tras los ídolos, porque la idolatría, como nos enseñan los 10 mandamientos, Dios Todopoderoso, que sinceramente si los lees los vas a entender porque es digerible, se entiende perfectamente los 10 mandamientos de Dios que hay en el libro de Éxodo, son digeribles. Dirás a lo mejor, escuchando este evangelio, pues que eso ya pasó, que fue en la ley, pero vivimos en la gracia, pero son vigentes. Tanto que Jesucristo los resume en dos. Cuando vino a la tierra, que se cuenta como primera venida. Luego entonces, por favor, no te dejes engañar. Hay que quitarse el velo que nos encubre la verdad, como ya lo he dicho también en otras predicaciones. ¿Sí? Luego entonces, hermano, no soy un falso predicador. No estoy pidiendo gloria ni honra para mí, sino para Él, para el que me puso aquí. ¿Sí?
estando en los verdaderos negocios del Padre, y todo para su gloria. Hay mucha saturación en YouTube de falsos predicadores, ¿sí? Y yo no quiero ser uno más de ellos. No me cuentes, por favor, como uno de ellos. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los rescate, atrayendo sobre sí mismo una destrucción repentina. La falsa predicación no es otra cosa que apartarse de Dios. Por eso, preveyendo Dios esa situación, hace la recomendación: no creas en el hombre. Y dice su palabra: maldito es el que cree en el hombre. Al único que hay que creerle es a Dios. Por eso, si tú tienes una inquietud y tu pastor te predica, debe él señalarte y apoyarse en la Biblia, para que así no haya un falso entendimiento, ¿sí? Y por supuesto, con oración y ayuno, para que Dios nos revele su ministerio. Segunda de Pedro 2:2: muchos seguirán sus lascivias por causa de ellos. El camino de la verdad será blasfemado. Yo no busco esa situación, por el contrario, la iluminación que Dios te da a través de su palabra, para que proveas lo mejor para ti y para tu familia, ¿sí? 2:3: y por avaricia os explotará con palabras fingidas, como está pasando, pues. Cuánto falso predicador no vive bien, y tú lo debes de saber. Mansiones lujosas, carros últimos modelos, lo mejor. ¿Pero para qué? ¿De qué provecho? No es nada comparado con la gloria de Dios, con su recompensa. Por esa razón irá sobre ellos la antigua condenación, no se tarda y su perdición no se duerme. Así lo dice el versículo, ¿sí? Luego entonces, hermano, mi camino es enseñarte la verdad. Mi camino, mi congoja, es que tú despiertes. Yo pongo mi interés y pongo mi esfuerzo, y está de ti que quieras seguir el camino, ¿sí? Porque yo entiendo que con los tiempos que estamos viviendo hoy hay mucha ignorancia, así lo dice la palabra, ¿sí? Pero tenemos que sacudirnos la flojera, los malos entendidos. Tenemos que sacudirnos la ignorancia y buscar la sabiduría y verdad en el Señor. Apocalipsis 13:2: y la bestia que viera semejante a un leopardo. Escuchen bien esto, ¿por qué lo puse? Porque sinceramente alumbra mucho. Dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Si notas aquí, estas tres bestias son las bestias del que habla Daniel. Eso quiere decir que estas bestias, cuando toma el control el anticristo, ya no van a estar, porque su poder desapareció, y el único que va a obtener el arco en la mano va a ser el anticristo. Sí, estas bestias ya no van a estar, al menos no con ese poder que tienen. Sí. Y que, como dice la palabra de Dios, el que tenga sabiduría entienda. Y se lo voy a explicar más adelantito, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, ya no se habla de la cuarta bestia, porque la cuarta bestia va a ser el actual, o sea, hablando de la gran tribulación, el que va a reinar, ¿sí? Y pues ya saben quién es, ¿no? Macron.
Muchos andan diciendo que Strong's sinceramente no reúne las características del que habla el profeta Daniel. Entonces, imposible que sea él. Daniel 7:11 dice, entonces miraba a causa de la voz de la gran palabra que hablaba el cuerno pequeño, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto se va a dar, compañeros, hermanos, al final de la gran tribulación. La primera bestia o la bestia o el anticristo va a ser derrotado y muerto, pero no va a ser por mano humana, no va a ser ningún ejército terrenal, sino que va a ser, como dice el libro de Tesalonicenses 2, va a ser cuando venga Jesucristo y con el único, fíjense, con la espada de su boca y con el resplandor de su venida, este inicuo va a ser derrotado. Se va a desvanecer su poder como nada. Como dice segunda de Tesalonicenses 2:7, dice, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, solamente espera que hasta sea quitado de en medio el que ahora lo impide. ¿Quién lo impide? Mucho tiempo, siguiendo yo las predicaciones de otros pastores, pensaba que quién lo detenía, pues. ¿Quién? Y no es el único, de acuerdo a la suma de su palabra del Dios Todopoderoso, que es el Espíritu Santo que lo detiene. No hay otro, es el Espíritu Santo. Dicen algunos, lo detiene la iglesia. En parte es cierto, pero lo detiene la iglesia porque deben de saber que en la iglesia reside el Espíritu Santo. Luego entonces cuando la iglesia se va, pues igual el Espíritu Santo también se va. Luego entonces la tierra queda en abandono como nunca ha estado. Pero va a haber salvación, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque una vez que se va el Espíritu Santo con la iglesia, deben de acordarse que inicia el testimonio de 2 testigos. Y los 2 testigos de que habla Apocalipsis poseen el Espíritu Santo. Luego entonces regresaremos a los tiempos de atrás, de los tiempos antepasados, cuando el Espíritu Santo prácticamente no existía, nada más en algunos cuantos. Bueno, pues va a residir aún en los 2 testigos, ¿sí? Y por ello también van a ser salvos los que tengan vestiduras manchadas. Entonces dice Tesalonicenses 2:8, se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, como ya se los había comentado. También, una vez que sea destruido el anticristo, pues va a ser destruido también su sistema que implantó a nivel mundial. ¿Para qué? Para que Jesucristo haga las cosas que tenga que hacer de manera conjunto con los santos que le acompañan, que son los ángeles, para que establezca su reino en esta tierra. Daniel 2:33. Este versículo de Daniel 2:33, sí, habla de igual manera de una estatua, pero lo interesante aquí es que termina con los pies, y los pies obviamente tienen 10 dedos. ¿Y cuál va a ser la predominación del anticristo con su nuevo sistema? 10 reinos. Luego entonces no es otra cosa que otra representación más
de la venida del antimesías, el anticristo, ¿sí? Dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2:34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Miren, hermanos, cuando estamos hablando aquí que sus pies de la estatua que vio Don Nabucodonosor, sus pies parte de hierro y parte de barro cocido, no es otra cosa que las alianzas humanas con los 10 reyes. Deben de saber que el poder militar básicamente se basa en el hierro, ¿sí? Y el barro cocido no es otra cosa que el hombre, que son los pueblos. Luego entonces, por esa razón dice que va a haber una alianza de parte de hierro y parte de barro cocido, que son las 10 naciones. Dice, y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Qué piedra fue esa? No con mano, dice, y golpeó a la imagen en sus pies, principalmente dice, en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. No es otra cosa, señores, que la venida del Dios Todopoderoso Jesucristo, y que desbarata el reino del anticristo. A eso se refiere esta profecía, esta visión de los últimos tiempos, ¿sí? Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro de barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las alas del verano, y se los llevó el viento y no se encontró rastro alguno de ellos. Pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Es el monte Sión, es ahí donde llega, ¿sí? Donde llega Jesucristo, asienta sus pies en el monte Sión y se hace una gran llanura, por supuesto, mediante un gran temblor, ¿sí? Por esa razón se le dio a Daniel, cuando pidió conocer la verdad de lo que había visto, de las visiones que había visto, bajando el ángel y le explicó, ¿sí? Dice Daniel 2:43. En cuanto a aquello que vistes, el hierro mezclado con barro, esta es la interpretación que le dan a Daniel, ¿eh? Así se mezclará la descendencia de los hombres, como ya se lo dije, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Alianzas humanas, por eso les digo, entre el pueblo y el hierro, que es el poder militar o las armas militares. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otros pueblos. Despedazará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El Dios Todopoderoso Jesucristo, cuando venga y establezca su reino, no será dejado ese reino a ningún otro. Él es el que lo va a liderar a través de sus santos, quienes sus santos fueron escogidos para ser reyes y sacerdotes, y quienes administran las leyes, ¿sí? Daniel 2:45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual despedazó el hierro, el bronce y el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, ¿sí? Luego entonces, hermano, todo está dado y todo se está cumpliendo. Si tú has visto que hay varias profecías que dan como término los últimos tiempos y con ello describen el reinado del anticristo, hombre, nos están avisando. Por eso no podemos dejar dormir, ¿sí? Sino que debemos estar alerta conociendo la palabra.
Dice Tesalonicenses 2:9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Dice la palabra de Dios Todopoderoso que engañará aún hasta los escogidos. Alerta entonces. Hay mucha gente que niega la palabra de Dios Todopoderoso como si la leyera y la entendiera. Y cuando te das cuenta resulta que lo único que han leído y han entendido son las novelas de televisión, son las películas que salen. Pero de la verdadera palabra no han visto nada, pero más sin embargo se atreven a criticar. ¿Sí? Yo digo que si pues tú quieres tratar también de enderezar el camino de otros, pues tienes que buscar la verdadera enseñanza y no nada más negar por negar las cosas como muchos hay. Fíjense aquí, muy importante esto que les voy a leer, porque con eso terminamos y con eso nos alumbramos. Dice Daniel 7:12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, las bestias primeras, ¿sí? La primera bestia, león con alas de águila. La segunda bestia, el oso que devoraba mucha carne. La tercera bestia, el leopardo, que caminaba o andaba como saeta con sus ejércitos con mucha rapidez, que eran el reinado de Alejandro Magno. ¿Sí? Dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, que son estas bestias que les estoy diciendo, dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cuál es el tiempo en que se le han prolongado la vida? Eso nos da a entender que se les fue quitado su poder militar a estos reinos. Por esa razón, Israel fue hollado por el anticristo, ¿sí? Porque ya no tenía ese poder. Por esa razón, ya Estados Unidos no le apoyó, porque Estados Unidos también cayó. Porque Rusia fue atacado por el anticristo y le fue quitado el arco a Rusia, ¿sí? La batalla que Rusia está sosteniendo con Ucrania no es otra cosa que lo está debilitando. Ya muchas naciones ven a Rusia como un débil. Y otros dicen, no, es que tiene mucho poder todavía. ¿Quién sabe? La verdad no sé. Pero de acuerdo a la palabra yo creo que ya no. Y luego de Alejandro Magno, pues están sus descendientes. Ellos ya no. Su poder ya se ha desvanecido, ¿sí? Entonces, pero dice aquí que se les prolongó la vida hasta cierto tiempo. Entonces quiere decir que no van a ser destruidos. Hay muchos predicadores que están diciendo que va a haber desaparición prácticamente en toda América por los grandes temblores y por la era que sobreviene de que todas las tierras se van a concentrar en una sola. Ciertamente así es, así lo dice la palabra. Pero yo sinceramente no sé si vaya a ser que desaparezcan también. Ojalá no nos equivoquemos, porque los que están predicando eso también tienen mucha revelación de las últimas profecías, ¿sí? Luego entonces, compañeros, hermanos, iglesia, muchas gracias por sus atenciones. Espero que sigan este canal, lo recomienden. Esperamos igual que crezca, y si no, pues bueno, nosotros, como digo, seguiremos haciendo nuestra obra. Muchas gracias por sus atenciones. Nos vemos en la siguiente prédica.